ofensiva rusa que está acercando ya a Kiev, la capital de Ucrania, por dos flancos, el norte y el sur, lo están rodeando a Kiev, a la capital. Es una invasión total y completa de Ucrania. La prensa occidental recién ahora dice, no, ahora sí, hay que prepararnos, pero no dice para hablar, para resolver diplomáticamente. Hay que prepararnos para poner un cerco en el frente oriental de la OTAN. O sea, la prensa entró a una nueva etapa ahora de justificar ya los preparativos directos para un enfrentamiento mucho más amplio contra Rusia, donde estarían involucrados países que son parte de la OTAN, pero que están en el área oriental de Europa. Una vez más, usando como carne de cañón a esos países. La guerra corre el riesgo de extenderse, sí. Ha dicho Putin bien claro, les ha dicho que sí. Intervienen en el espacio aéreo ucraniano, lo va a considerar como enemigos y como beligerantes. Así que se puede extender la guerra. En todo eso, la prensa occidental ha cumplido un papel nefasto, un papel de manipulación de la opinión pública, un papel de sabotear definitivamente las conversaciones para un acuerdo de paz, para llegar a solucionar los problemas en su conjunto del Estado ucraniano, y eso no lo quiere, pues, no lo quiere Estados Unidos, no lo quiere la OTAN, no les conviene. Bien, bueno, entonces, estábamos hablando del tema de la prensa occidental. Hay una cuestión muy importante que quiero decirles acá, una característica sumamente importante que tiene que ver con los principios de la guerra, ¿no? Y en el principio de la propaganda de la guerra, digo. ¿Qué está sucediendo? Dentro de lo que ha manejado esta la prensa occidental. El asunto militar, cuando tocó el asunto militar, ¿qué dijo? Importante esta semana, que Ucrania estaba resistiendo a los ataques aéreos rusos. Y lo dijo en el contexto en el que estaba incentivando la guerra, diciendo que hay resistencia, que el pueblo está resistiendo. Tuvieron la lisura, el descaro, la manipulación más descarada de transmitir imágenes de juegos digitales, donde se ve pues que hay respuesta de cañones antiaéreos o artillería antiaérea contra supuestos aviones rusos. La prensa occidental, de España, de Francia, se ha hecho en las redes sociales, ha circulado. Comentarios, más de 20 comentarios al respecto. O sea, en ese afán de seguir incentivando una guerra, en vez de llamar a que se arregle diplomáticamente, no, pasaron eso. Pasaron imágenes incluso de gente del Donbass que está llorando, sufriendo, yéndose a Rusia porque son de origen ruso, lastimados, tristes, defraudados por la situación que existe, 8 años, perdón, y 14 millones aproximadamente, 14.000 personas aproximadamente que han fallecido. ¿Cómo no les va a doler? Pero la prensa occidental tan descarada lo transmite como si fuesen los refugiados de Ucrania que se están yendo a otro país, que es doloroso verlos también cómo se van, están perdiéndolo todo. Obviamente, ¿por qué se va tanta gente? Porque esa gente no quiere la guerra, señores. Entonces no quiere la guerra y no lo quiere el Estado tampoco ucraniano, porque el Estado ucraniano es un Estado fallido, un Estado neonazi. Preguntémonos siempre, ¿por qué se va la gente? Si la gente quiere resistir, la gente quiere defender, si se identifica con su nación, lo defendería, pero se están refugiando. ¿Por qué? Porque no les representa. Ese es el elemento central. Una prensa alternativa tiene que analizar y ver el punto central. Y el punto central, desde una posición del pueblo, del proletariado, es ver eso, que el pueblo no quiere esa guerra, ni el pueblo de Ucrania está sufriendo, no quiere, y no le representa, ese Estado no le representa, esa clase dominante, mafiosas ucranianas, no representan los intereses del pueblo ucraniano. Por eso se va, 1,5 millones, y la perspectiva es que se vayan el doble. Así que esa es la situación. Polonia los está recibiendo, y no es casual, porque Polonia se ha convertido en una semicolonia estadounidense, en parte
de todas esas naciones sometidas por el imperialismo europeo. Se ha convertido hasta en centros de tortura, como se ha descubierto. ¿Y qué pasó ahí? Una vez más nos lleva al tema. ¿Por qué se están dando estas guerras? Porque precisamente en esos países que fueron socialistas se dio un proceso de restauración capitalista, donde esos dirigentes traidores de los partidos comunistas restauraron su ideología burguesa, egoísta, individualista. Entró toda esa basura, se vendieron, incluso los pagaron, se corrompieron. ¿Y quién los corrompió? ¿Quién les pagó? El imperialismo norteamericano, el imperialismo inglés, todos los imperialismos europeos, incluido el francés y el alemán del oeste, en este caso, del occidente. Así que toda esa gente, toda esa putrición son los que han restaurado el capitalismo en Ucrania, en Rusia, en Polonia, en la ex Yugoslavia, en la Checoslovaquia, todo eso. Y eso ha generado, porque la burguesía siempre genera división, porque su idea siempre es acaparar su nación, su país, su pedacito, pero no para el pueblo, sino para ellos, saquear y como se alimentan del odio y esa es su ideología, entonces promueven las guerras, pues, y las guerras es importante por ellos porque es un negocio. Así que una cosa con otra está encadenado. Vean eso, vean eso. Obviamente hay cuestiones principales como ahora, ¿qué diríamos? Entonces, ¿cuál es la situación ahora? La situación ahora es bien sencilla de entenderlo y comprenderlo. Es el negocio de los grandes imperialistas para dividirse los mercados, para dividirse la hegemonía y en particular en Europa, obviamente, para dividirse esa área de influencia. Pero tiene una cuestión estratégica y la cuestión estratégica es que en estos momentos Estados Unidos está jugando su hegemonía que ya la está perdiendo y le está entrando a retar Rusia en un contexto muy importante después de salir de una pandemia, un contexto sumamente importante para el mundo y China también. Y Estados Unidos ha promovido todo esto con Occidente. ¿Por qué? Porque se trata de debilitarlo a Rusia para pasar al objetivo principal que sería China. Pero las cosas no le van a salir así. Y los medios de difusión están jugando ese papel de promover la guerra, incentivar, echar más gasolina al escenario de la guerra, al fuego. Y obviamente Rusia también opera, China también opera. Bien, entonces hasta este punto les decía la manipulación grosera de la prensa occidental, ¿no? Por otro lado, hay una situación que hay que deslindar totalmente. Y debería, una prensa de investigación occidental, debería analizar pues las causas inmediatas, por lo menos, de esta guerra. 2014, en Ucrania, cuando toma el control del poder las fuerzas neonazis, sacando a un representante político elegido por el pueblo ucraniano, un pro-ruso, lo removió, le dio un golpe de Estado, instauraron, reestructuraron el Estado ucraniano. ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias trajo? Trae consecuencias porque así son las cosas. Bueno, Rusia tomó, sabemos, inmediatamente, controló una zona muy importante estratégica, Crimea, un puerto muy estratégico, que históricamente le había pertenecido a Rusia, pero el revisionista de Khrushchev se lo había dado a Ucrania. ¿Qué pasó? Que al controlar esa zona ya pues se vio directamente la mano del imperialismo ruso. Y tenía que hacerlo, pues es su necesidad. No se justifica, obviamente que se va a justificar, pues, no se justifica el imperialismo, vamos a justificar eso, pero son sus necesidades de ellos, tenía que garantizar. Y obviamente tiene gente el que influye en la región del Donbass, inmediatamente esos dos pueblos del Donbass que son Lugansk y Donetsk, declararon su independencia y se desató la guerra. Son 8 años, señores, y la prensa occidental cayó. La prensa de Rusia informaba, pero también hasta los 2 primeros años. Más tampoco no. La gente ya no conocía, ya no se sabía. ¿Por qué? Porque Rusia lo ha estado usando también ese tema. Recién ahora lo saca, recién ahora habla. ¿Por qué no denunciaba y no informaba todos los días lo que se estaba dando ahí? Son 13.000, cerca de 14.000 muertos. Entonces, una vez más prueba de que tanto Rusia como Occidente, en este caso también Occidente, la OTAN y todos esos países que forman en Ucrania mismo y obviamente Estados Unidos, usan la situación, el dolor del pueblo y de los pueblos
Eso debía haberse denunciado ya. Debería haberse propagandizado ya, si ellos tienen todos los medios para hacerlo, todos los medios de difusión, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque les conviene. Usan el dolor del pueblo, la sangre del pueblo para hacer la guerra. Un punto más. Ojo. Bien. Entonces deslindamos también con eso y dejemos las cosas bien claras. Nosotros no nos ponemos a la cola de nadie. Así que tenemos firmes principios y como tal lo deslindamos y lo combatimos a nivel filosófico, ideológico, político, militar, en todos los planos. Lo hacemos inmediatamente y cualquier debate. Así es. Entonces, estábamos diciendo, dentro de la estrategia de la propaganda guerrerista occidental y oriental, ellos ya están cumpliendo los pasos que les enseña el manual. Han creado a sus enemigos, ellos se ponen de los justicieros, lo que hacen cada uno de esos frentes es lo mejor, solamente el enemigo hace lo peor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque quieren, ¿qué cosa? Ganarse la opinión pública mundial. El tema central sigue siendo político. ¿Quién gana la mente de la gente? Porque una guerra se gana con el 90% de gente que te apoya. Hoy día, ¿qué ha dicho la prensa? Pueden analizarlo los analistas geopolíticos. Ojo, que la geopolítica es una corriente, se les explica algunas cositas que vamos a explicar más a fondo, es una corriente de análisis militar desde un punto de vista geográfico. Surgió en la escuela del pensamiento nazi, así que tengan muy presente eso. Para nosotros los marxistas, nosotros analizamos desde un punto de vista del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, las contradicciones entre el imperialismo, no desde un punto de vista geográfico, sino de las relaciones sociales de producción y obviamente desde su punto de vista ideológico y político. Lo abrimos, todo su proceso, y nosotros somos todo el proceso, no nos vemos solamente el fenómeno, una partecita, no, todo el proceso. Esa es la clave, hay que verlo desde sus orígenes, las causas, todo el proceso que está llevando, sus consecuencias y la perspectiva. Eso es importante, ¿ok? Ya hemos hablado en el programa y les sigo invitando a que se suscriban o visiten los videos, ahí se les habla incluso de las perspectivas, se están cumpliendo, se están dando, se puede avisorar fácilmente lo que se va dando. Incluso los límites que tiene en su política los conocemos pues al imperialismo, sabemos cómo son esos monstruos, lo conocemos desde la cola hasta la trompa. ¿De qué? Por favor, nosotros tenemos que tener una posición contra la guerra. Nosotros tenemos que tener una posición de transformar esa guerra en unas guerras de carácter emancipatorios. Y para eso hay que organizar al pueblo. Para eso hay que formar una organización, su vanguardia. Nosotros mismos, como parte de esos pueblos, tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, manejar la tecnología, manejar los contenidos científicos y sobre todo aprender, encarnar y aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo. No son frases en el aire, es el desarrollo científico de la concepción del proletariado, es el desarrollo científico de la concepción del proletariado, de la ideología del proletariado, de la ciencia del proletariado, el marxismo, leninismo, maoísmo. Así que tengámoslo bien presente. Bueno, volviendo entonces al tema, Occidente, ya lo hemos dicho, cómo está manejando la propaganda esta semana, silenciando, callando y minimizando, hasta saboteando los acuerdos diplomáticos, por un lado. Por otro lado, empezó con el asunto de incentivar la moral, que no le tiene que estar ya en crisis porque la ofensiva rusa ha destruido casi el 80% de las instalaciones militares del Estado ucraniano, y la perspectiva es que se lo trague todo, porque de eso se trata. Rusia, si no logra controlar todo el país y reestructurar ese Estado, lo va a tener siempre de enemigo, así es de concreto. Y la OTAN o se queda viendo esa situación o entra a negociar ya, por un lado, o intensifica la guerra. Son dos cuestiones bien claras. En uno, el asunto político, conversaciones, usar a intermediarios como lo está usando ahorita a Ucrania, lo puede usar a Polonia pronto también, o a otros países cercanos para debilitarlo a Rusia, o directamente interviene. Así es la cuestión. No hay otra, no tienen otras salidas ellos.
Obviamente los pueblos queremos la paz, soluciones diplomáticas. No queremos que se esté provocando ni en uno ni otro lado, porque quienes al fin y al cabo son los que dan su sangre y su vida es el pueblo.